Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. This morning we are starting a new sermon series. Esta mañana estamos comenzando una nueva serie de sermones. It's called Faith in the Waiting. Se llama Fe en la Espera. We will be going through the book of Habakkuk. Vamos a ir por el libro de Habacuc. And today's sermon is titled, When God is Silent. Y el sermón de hoy se titula Cuando Dios guarda silencio. The book of Habakkuk is a minor prophet in the Old Testament. El libro de Habacuc es uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. And it's called a minor prophet because it is short in length. Y se llama profeta menor porque es corto en cuanto al contenido. There's only 3 chapters in this whole book. Solo hay 3 capítulos en todo el libro. And a lot of people read this book as they're doing maybe a Old Testament in 6 months or a Bible in the year program. Y muchas personas leen este libro cuando están haciendo su lectura de leer la Biblia completa en un año o cuando están haciendo un programa de leer todo el Antiguo Testamento en 6 meses. But it's not one that we think of to study regularly. Pero no es un libro que pensamos en estudiarlo de manera regular. Habakkuk was a prophet during the Old Testament. Habacuc era un profeta durante el Antiguo Testamento. He was someone that the Lord spoke to and he spoke to the people. Era alguien que el Señor le hablaba a él y él hablaba a las personas. But his book, his prophecy was a little bit different. Pero su libro, sus profecías eran un poco diferentes. When we read it, we see that it's not addressed to the people. Cuando lo leemos, vemos que no está dirigido a las personas, but it's aimed at the few who remained faithful to God. Estaba dirigido a aquellas personas que habían permanecido fieles a Dios. We see a dialogue in some places between Habakkuk and God. Vemos un diálogo en algunos lugares entre Habacuc y Dios. And it was intended to help those who remained faithful understand why God was doing things that didn't make sense. Y el propósito era que para aquellas personas que habían permanecido fiel pudieran entender lo que Dios estaba haciendo. And in this, Habakkuk was also able to reassure himself and those who remained faithful of God's promises to deal with wickedness in God's timing and in God's way. Y la intención de esto era poder asegurar a las personas que habían permanecido fiel las intenciones de Dios de poder restaurar. Because there was a lot of wickedness going on, as we'll see as we read this morning. Porque había mucha maldad que estaba ocurriendo como vamos a ver esta mañana. And Habakkuk was asking, but why? Y Habacuc estaba preguntando, ¿por qué? So the book opens right away with Habakkuk complaining to God. Así que el libro inicia desde el principio con Habacuc teniendo una queja al Señor. How long, O Lord? ¿Hasta cuándo, Señor? It says in the first 2 verses of chapter 1, dice en los primeros 2 versos del capítulo 1, this is the message that the prophet Habakkuk received in a vision. How long, O Lord, must I call for help, but you do not listen? Violence is everywhere, I cry, but you do not come to save. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Some Bibles titled this section Habakkuk's Complaint. Algunas Biblias llaman a esta parte las quejas de Habacuc. How long, O Lord? ¿Hasta cuándo, Señor? How long must I call for help? ¿Hasta cuándo he de pedir por ayuda? But you don't listen. Pero no escuchas. Habakkuk had been praying that God would do something. Habacuc había estado orando que el Señor hiciera algo. That he would do something to stop the social corruption and the spiritual rebellion that were among his own people. Que el Señor hiciera algo para parar la corrupción y la rebelión que estaba en las personas, en sus personas. Yet God seemed to be doing nothing. Pero sin embargo parecía como que Dios no estaba haciendo nada. It seemed like he was tolerating the violence and the injustice and the mistreatment of people who were trying to follow him. Parecía como que Dios estaba soportando, dejando pasar los maltratos de las personas que lo estaban siguiendo. But you don't listen.
pero no escuchas. Have you guys ever taken your complaints to God and you felt like he wasn't listening? ¿Alguna vez han llevado sus quejas al Señor y sentían como que Él no estaba escuchándoles? Your questions to God and you feel like, but God, are you even listening to what I'm saying? Llevan sus preguntas al Señor y se preguntan, Señor, pero ¿acaso me estás escuchando? I know I have. Sé que yo lo he hecho. I've asked him those questions. Le he preguntado estas preguntas al Señor. And David, a David- man after God's own heart, David, un hombre que estaba bajo el corazón de Dios, he also asked those same questions. hizo estas mismas preguntas. It says in Psalms chapter 13, verses 1 and 2, "O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand?" En Salmos 13, del 1 al 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? David felt like God was silent, David sentía que Dios estaba en silencio, like God was looking the other way while he struggled with anguish and sorrow. como si Dios estuviera mirando hacia otro lado mientras él batallaba con la angustia y con el dolor. David asked David preguntaba, how long his enemy would have the upper hand. ¿hasta cuándo su enemigo iba a tener la ventaja? How long? ¿Hasta cuándo? God seemed far away and he seemed unwilling to answer David's prayers. Dios se veía de forma distante y sin querer contestar las preguntas de David. But then we see a few verses later at the end of the same psalm, Pero vemos al final de este mismo salmo, in verses 5 and 6, David writes, "But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because he is good to me." en los versos 5 y 6 dice, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. David reminds himself and he reminds us David se recuerda a sí mismo y nos recuerda a nosotros that even in the moments when we feel like we're asking, "How long, O Lord?" and God is silent, que incluso en los momentos donde nos preguntamos hasta cuándo y sentimos a Dios en silencio, we still trust in God's unfailing love todavía confiamos en el amor que no falla de Dios, because he has rescued us. porque Él nos ha rescatado, He has saved us. Él nos ha salvado, He has answered us. Él nos ha contestado. Later in the book of Psalms, we see another Psalm of David. Luego, en el libro de Salmos, vemos un salmo de David. In Psalm 142, verses 1 and 2, David writes, "I cry out to the Lord. I plead for the Lord's mercy. I pour out all of my complaints before him, and I tell him all of my troubles." En Salmos 142, del 1 al 2, dice, a gritos le pido al Señor ayuda, a gritos le pido al Señor compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. If you look at the context and the history surrounding when this psalm was written, Si buscas el contexto de cuándo fue escrito este salmo, David was hiding in a cave. David se estaba escondiendo en una cueva. He was running away from Saul, who was trying to kill him. Estaba corriendo de Saúl, que estaba intentando matarle. And like Habakkuk, David cries out to the Lord. Y como Habacuc, David llora frente al Señor. I pour out all of my complaints before the Lord. Dice, llora todas sus quejas frente al Señor. I tell him all of my troubles. Le cuenta todos sus problemas. I don't know about you guys, but that's a comfort for me. Yo no sé para ustedes, chicos, pero para mí eso me trae confort. That God can handle my complaints. Que Dios puede lidiar con mis quejas. That I can take my complaints and my questions to him. Que puedo llevar mis quejas y todas mis preocupaciones a Él. That he wants to hear my questions. Que Él quiere escuchar mis preguntas. David pleads for the Lord's mercy in a situation that seems isolating, lonely, and hopeless. David ora frente al Señor en una situación que parece que no tiene solución, que lo hace sentir alejado. And he pours out all of his complaints before the Lord, and he tells him of all of David's troubles. Y lleva todas sus quejas frente al Señor y le cuenta todos los problemas que tiene. And that's one thing I love about reading the Psalms. Y eso es algo que amo de leer los salmos.
Because David walked through things that are similar to what I'm walking through. Que David caminó por cosas que son similares a las que yo camino. I don't feel quite as alone. Y no me siento tan sola. And I know that I can take my questions and my complaints to the Lord, Y sé que puedo llevar mis quejas y mis preguntas al Señor. even in the moments where it seems like God is silent. Incluso en los momentos donde se siente que Dios está en silencio. As we continue in the book of Habakkuk, we see Habakkuk ask why the wicked outnumber the righteous. Mientras continuamos en el libro de Habacuc, vemos que él pregunta por qué los malvados son más que los justos. It says in chapter 1, verses 3 and 4, Habakkuk is continuing to ask God, must I forever see these evil deeds? Why must I watch all this misery? Wherever I look, I see destruction and violence. I am surrounded by people who love to argue and fight. The law has become paralyzed, and there is no justice in the courts. The wicked far outnumber the righteous, so that justice has become perverted. En Habacuc 1, del 3 al 4 dice, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habakkuk asked God if he must forever see all of these evil deeds around him. Habacuc le pregunta al Señor si él tiene que ver todas las maldades que están ocurriendo alrededor de él. Why he must watch all of this misery. ¿Por qué tiene que ver toda esta miseria? Why he must see other people suffering. ¿Por qué tiene que ver otras personas sufriendo? It seemed like everywhere Habakkuk looked, there was violence and destruction. Parecía que en cualquier lugar que Habacuc mirara había destrucción y violencia. It seemed like he was surrounded by people that loved to fight and argue. Parece que él estaba rodeado de personas que le encantaba discutir y pelear. It seemed like the law that was supposed to help people and protect people was paralyzed because of the injustice. Parecía que la ley que se supone que protegía a las personas estaba siendo paralizada por las injusticias. That the wicked who were doing wrong outnumbered those who were righteous. Que los malvados que estaban haciendo lo malo eran mucho más que las personas justas. So that justice had become corrupt. Así la justicia se había estaba corrupta. It seemed like for the people that were trying to follow God, there was no hope. Parecía que para las personas que estaban intentando seguir a Dios no había ninguna esperanza. And it seemed like Habakkuk felt like he was the only one trying to remain faithful and continue serving God. Y parecía como que Habacuc era la única persona que quería permanecer firme a Dios. And Habakkuk isn't alone in that feeling either. Y Habacuc no estaba solo en ese sentimiento, Feeling like we're surrounded by wicked and corrupt people. sintiendo que estaba rodeado de personas malvadas y corruptas, Feeling like the only one left who wanted to remain faithful and serve God. sintiéndose como la única persona que quería permanecer fiel a Dios. Sometimes it feels that way right here in Madrid, A veces se siente de esa manera aquí en Madrid, in a city where 1% of the population is truly following the Lord. en una ciudad donde solo el 1% de la población está realmente sirviendo a Dios. Sometimes it feels like you're the only one at your workplace or in your class that is trying to serve Jesus. A veces se siente que eres la única persona en tu trabajo, en tu escuela, que quiere servir a Dios. That you're the only one on the metro who has a relationship with Jesus. Que eres el único en el metro que tiene una relación con Dios. That you're the only one on the train or walking down the street that knows of the goodness of God. Que eres el único que está caminando por la calle que sabe de la bondad de Dios. And there are moments where we ask ourselves, am I the only person in this city who loves Jesus? Y hay momentos donde te preguntas, ¿acaso soy yo la única persona que quiere permanecer fiel a Jesús en esta ciudad? Am I the only person in this city making decisions that go against what others are doing because of my relationship with the Lord? ¿Acaso soy la única persona en esta ciudad que van en contra de lo que los demás están haciendo por mi relación con el Señor? Maybe over this past week, you made decisions to participate or not participate in events because of your relationship with the Lord. Quizás en esta última semana has decidido no participar en ciertos eventos por tu relación con el Señor. And you asked, am I the only one here who loves Jesus and is following God? Y te preguntas, ¿acaso soy yo la única persona aquí que quiere seguir a Dios?
The prophet Elijah also felt like he was the only righteous one left. El profeta Elías también se sentía como que era la única persona justa que quedaba. Like he was surrounded by a nation of wicked and corrupt people. Que estaba rodeado de personas malvadas. If we look in the book of 1 Kings chapter 18, we see that Elijah experiences this great and grand victory with the Lord's help and for the Lord. En Segunda de Reyes 18 vemos cómo Elías pasa un momento de victoria para el Señor y por el Señor. He defeated the prophets of the false god of Baal, Él había vencido a los profetas del falso dios Baal and he prayed for rain that finally came. y oró por lluvia que finalmente llegó. It was a grand victory for the Lord. Fue una gran victoria para el Señor. But then we go to the next chapter in 19, and we now see that Elijah is fleeing for his life. Pero vemos en el siguiente capítulo, en el 19, que Elías está corriendo por su vida. Because an evil queen Jezebel, who worshipped the false god Baal, Porque la reina malvada Jezabel, que adoraba al dios Baal, was trying to kill him. estaba intentando matarle. So Elijah hides in a cave on Mount Sinai. Así que Elías se escondió en una cueva en el monte de Sinaí. And twice the Lord comes and asks, Elijah, what are you doing here? Y 2 veces el Señor va y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? And the second time, Elijah responds. Y la segunda vez Elías respondió And he tells God, I am the only one who has zealously served the Lord God Almighty. y dice, yo soy el único que celosamente sirve al Dios Todopoderoso. That the people of Israel, God's chosen people, Que las personas de Israel, las personas elegidas por Dios, have broken their covenant with God. habían roto su pacto con el They've torn Señor. down God's altars, Habían derribado los altares de and they Dios killed all of God's prophets. y habían matado a todos los profetas. Elijah tells God, I am the only one left, and now they're trying to kill me too. Elías le dice a Dios, yo soy el único que queda y ahora me están intentando matar a mí también. And after Elijah pours out this whole complaint to the Lord, Y luego de que Elías le da toda esta queja al that I'm Señor, the only one left, and now they're trying to kill me, que soy el único que queda y que ahora también me están intentando matar, God answers him and gives him instructions. Dios le responde y le da instrucciones. He tells Elijah, return the way that you came, anoint these people to be the king of Israel and the king of Iran. Dice, regresa al mismo lugar del que viniste y unge a estas personas para que sean reyes And this person to replace you as prophet. y esta persona para que te reemplace como profeta. And then Y luego God reminds Elijah that he is not alone, Dios le recuerda a Elías que él no está that solo. he is not the only one who has remained faithful to God. Que él no es el único que ha permanecido fiel a Dios. It says in 1 Kings chapter 19, verse 18, God tells Elijah, yet I will preserve 7,000 others in Israel who have never bowed down to Baal or kissed him. Dice en Primera de Reyes 19, el 18, sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. In the moments where it seems like we are surrounded by people who are wicked or evil, En los momentos en los que parece que estamos rodeados por personas malvadas y por injusticias, that it seems like the wicked outnumber those who are righteous and following God, que donde parece que las personas malvadas son mucho más que las personas que siguen a Dios, we are reminded that God has preserved others, estamos siendo recordados que Dios ha guardado a otros, that there are others who are faithfully serving him, que hay otros que están fielmente sirviéndole, that there are others here in Madrid that love Jesus and that are following him, que hay otros aquí en Madrid que aman a Dios y que le están siguiendo, that we are not alone, que no estamos solos, but there are others here that are following after God and that are praying for this city to know him. que hay otros aquí que están siguiendo a Dios y que están orando para que más personas lo conozcan, That are praying and seeking God for his righteousness, que están orando y buscando a Dios por su justicia, for his will to be done, para que su voluntad sea hecha, and that are trusting that his righteousness will prevail. y que están confiando en que su justicia va a permanecer. One of the things that I loved as I was preparing the sermon, Una de las cosas que amo mientras estaba preparando este sermón, that although it seemed like the wicked outnumbered the righteous, que aunque parezca que haya más malvados que justos, that Habakkuk didn't understand what God was doing. que
que aunque Habacuc no entendía lo que Dios that estaba in those haciendo, moments, Habakkuk still prayed. que en esos momentos Habacuc aún así oraba. In the midst of violence and destruction and injustice that he saw all around him, En medio de la violencia, de la injusticia y todo lo que él veía alrededor de él, Habakkuk still prayed. Habacuc aún así oraba. He didn't allow the circumstances that were surrounding him to cause him to have a cynical, disgruntled, or defiant attitude towards God. No dejó que las circunstancias que él veía alrededor de él lo convirtieran en una persona cínica, que no era amable y que no era feliz. He didn't allow these circumstances to have him come to God. Well, God, aren't you going to do anything about this? No hizo que estas circunstancias lo llevaran a Dios y le dijeran, ¿no vas a hacer algo sobre esto? With that kind of attitude. Con ese tipo de actitud, But instead, he approached God from a place of humility, sino que se acercó a Dios desde un lugar de humildad, a sincere heart of faith. un corazón sincero de fe. And he still prayed. Y aún así oró. He prayed from a place longing to understand what God was doing when he seemed silent. Oró desde un lugar que quería entender lo que Dios estaba haciendo cuando parecía que estaba en That when silencio. he didn't hear the voice of God, he asked, "What are you doing?" Que cuando no escuchaba la voz de Dios preguntaba, ¿qué estás haciendo? And as we continue looking at the book of Habakkuk next week, Mientras continuamos viendo el libro de Habacuc la semana que viene, we see that God does answer Habakkuk. vemos que Dios le responde a Habacuc. In a lot of Bibles, the next section is titled The Lord's Reply. Y en muchas Biblias, la siguiente sección se llama El Señor responde. And I know for a lot of us here this morning, we are praying to God for something. Y sé que muchos de nosotros aquí esta mañana estamos orando por algo al Señor. We're trying to understand why something is happening or not happening. Estamos intentando entender por qué algo está pasando o por qué algo no está pasando. We're trying to understand the suffering and the injustice that we see in our world today. Queremos intentar entender el sufrimiento y las injusticias que pasan en nuestro mundo hoy. And why it seems like God isn't doing anything about it. ¿Y por qué parece que Dios no está haciendo nada por eso? We're wondering if God will answer our prayers. Nos estamos preguntando si Dios va a responder nuestras preguntas. We're wondering when God will answer our Nos prayers. preguntamos si cuándo Dios va a responder estas preguntas. Wouldn't it be great if our prayers came with like a tracking number like our Amazon packages? ¿No sería genial si nuestras oraciones vinieran con un número de rastreo donde podamos ver, igual que en Amazon, por dónde va la oración? God, I trust that you're going to answer this prayer. I just want to see where it is in the process. Señor, yo confío en que tú vas a responder en esta oración, pero quiero ver dónde está en el proceso. I want to track your response Quiero ver traquear tu respuesta, Señor, to see when it's going to arrive. para ver cuándo va a llegar. We live in a world where we want immediate results. Vivimos en un mundo donde queremos soluciones inmediatas. We want immediate answers. Queremos respuestas inmediatas. And when we don't receive one, sometimes we wonder, is God even listening? Y cuando no recibimos una, a veces nos preguntamos, Señor, ¿acaso estás escuchándome? Wondering why it seems that God is silent to our prayers and our petitions. Preguntándonos por qué parece que Dios está en silencio a nuestras peticiones y oraciones. As some of you guys know, I serve here at IC Madrid as a missionary. Como algunos de ustedes saben, la pastora Ashley sirve aquí como misionera. And in July of 2023, I returned to the States for a time of training, raising funds, and spending time with family. Y en julio del 2023, Ashley regresó a Estados Unidos para un tiempo de entrenamiento, de pasar tiempo con la familia. And my goal was to return to Madrid as quickly as I could. Y su meta era regresar a Madrid lo más rápido que pudiera. I said, I'm going to be back by September of 2024 Y dijo, voy a volver en septiembre del 2024. because I love living here. Porque ama vivir aquí. I love serving with IC Madrid and with the young adults in the river. Ama servir en IC Madrid con los jóvenes adultos en The River. I know that God has called me here for this season. Sé que Dios me ha llamado aquí por esta temporada. And so I wanted to complete the required interviews and the trainings as quickly as I could Así que quería completar todas las entrevistas y todos los entrenamientos lo más rápido que pudiera so that I could be home in Madrid by September of 2024. para que pudiera estar en casa en Madrid para septiembre del 2024. I was pretty optimistic, Fui muy optimista, but I worked really hard at that goal. pero trabajó muy duro por esa meta.
I made a ton of phone calls to pastors. Hizo muchísimas llamadas a pastores, I sent hundreds of emails. mandó cientos de correos, I visited a ton of churches. visitó muchísimas iglesias, I went to a lot of meetings. fue a muchísimas reuniones. But as September 2024 got closer, Pero cuando llegó septiembre del 2024, I realized that my goal wasn't going to be completed and I wasn't going to receive the permission to return. se dio cuenta de que su meta no iba a ser cumplida y que no iba a recibir la aprobación para que regresara a Madrid. And I had a moment, I cried, Y tuvo un momento donde lloré but then I got myself back together. y luego me recompuse. Okay, new goal. Ok, nueva meta. February 2025. Ok, febrero del 2025. I'm going to be back in Madrid by February 2025. Voy a volver a Madrid en febrero del 2025. And so I worked hard at that goal, Así que trabajé muy duro para esa meta, sending emails, making phone calls, going to meetings. mandando correos, llamando, yendo a reuniones. It got closer and closer to February, Se acercaba febrero and I still wasn't at my goal to be able to return. y todavía no estaba en mi meta para poder regresar. Okay, Ok, I'm going to trust God's timing voy a confiar en el tiempo de Dios and a new goal. y voy a poner una nueva meta. I'm going to be back by May of 2025 so that I can go with the river on their retreat. Voy a regresar en mayo del 2025 para poder ir con The River al retiro. And then I got an email Y luego recibí un correo that my request to renew my Spanish residency was denied. que mi solicitud para renovar mi visa española había sido denegada. And I had to get an entirely new visa. Y tuve que pasar por el proceso de tener toda una visa nueva. And I read that email Y leí ese correo. and I lost it. Y me sentí rota. And I cried out to God, Y lloré al Señor. where are you in all of this? ¿Dónde estás en todo esto? I don't understand. What is happening? No entiendo qué está pasando. You've called me to Madrid to serve. Why am I still here in the U.S.? Me has llamado a Madrid a servir. ¿Por qué todavía estoy en Estados Unidos? Why does it feel like you're not answering my prayers to get back? ¿Por qué se siente que no estás contestando mis oraciones de regresar? Why does it feel like I'm making no progress at my goals to return? ¿Por qué se siente que no esté haciendo ningún progreso en mis metas para poder regresar? Why does it feel like I will never be able to return to Madrid? ¿Por qué se siente como que si nunca fuera posible que regresara a Madrid? And I would love to tell you this morning that I heard the Lord's voice, Y me encantaría decirte esta mañana que escuché la voz de Dios, that I heard his audible voice speak to me, que escuché su voz audible que me habló, or that I heard his spirit whisper, o que escuché un susurro de su espíritu, but I didn't. pero no fue así. In that moment, I didn't. En ese momento no fue así. In that moment, God was silent to my prayers. En ese momento Dios estuvo en silencio a mis oraciones. But because I've been walking with the Lord for a while now, Pero porque he estado caminando con el Señor por un tiempo ya, I've learned that although I may not hear his answer, he aprendido que aunque no escuche sus respuestas, he still hears my prayer. Él aún así escucha mis oraciones. Even though I may not hear his voice Aunque yo no escuche su voz in the moment and in the way that I want to, en el momento o en la forma que yo quisiera, I know and I trust that he still hears my prayer. yo sé y confío que Él aún así escucha mis oraciones. And I didn't understand it, Y no lo entendí, but I knew that God was at work. pero sabía que Dios estaba trabajando. And I trusted in his timing, Y confié en su tiempo and that his timing is always good. y que su tiempo siempre es bueno. It's not my timing, No es mi tiempo, but it's his. pero es suyo. And it's always time. It's always on time. Y siempre está a tiempo. 2 Peter chapter 3 verse 9 reminds us that God is not slow in fulfilling his promises. En 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios no es lento para cumplir sus promesas. As we may believe. Como algunos nosotros podemos creer.
that he is not slow in fulfilling his promises. Él no es lento para cumplir sus promesas. But in those moments when we feel God is silent and we don't understand what he's doing, we must stand firm in the truth of his word and the goodness of his character. Pero en esos momentos donde creemos que Dios no está escuchando nuestras oraciones, tenemos que permanecer firmes en su bondad que Él va a responder. We must remember to interpret our circumstances through the lens of God's word. Debemos interpretar nuestra circunstancia desde los lentes de la palabra de Dios. And not God's word through the lens of our circumstance. Y no nuestras circunstancias a través de... no interpretar la palabra de Dios a través de nuestras circunstancias. Because our circumstances change, Porque nuestras circunstancias cambian, but God's word never does. pero la palabra de Dios nunca. God is faithful. Dios es fiel. And for me, in my example, in my situation, Y para mí, en mi ejemplo, con mi situación, even though I had to get a whole new visa, aunque tuve que pasar por el proceso de toda una nueva visa, the Lord went before me. el Señor fue delante de mí. He opened appointments and he provided papers faster than I ever thought possible. Abrió todo para que pudiera recibir los papeles incluso más rápido de lo que pensé. He provided the open doors and the connections that I needed to talk to people to meet my fundraising goal. Abrió puertas para poder yo recolectar todos los fondos que necesitaba. And just as I received the notification that my visa was approved and ready, Y cuando recibí el correo que decía que mi visa estaba lista, I also received the email from our headquarters that my financial goal was met and I was approved to return. también recibí el de la oficina principal que la meta financiera había sido cumplida y que podía regresar a Madrid. And although I don't understand God's timing, Y aunque no entiendo el tiempo de Dios, why I was in the States and away from Madrid much longer than I had planned, que estuve en Estados Unidos por mucho más tiempo de lo que había planeado, I have seen and I have experienced firsthand the goodness of God. he visto y experimentado la bondad de Dios en primera mano. And that's what I reminded myself in those moments where it seemed like God was silent. Y eso es lo que me recuerdo en esos momentos cuando se siente que Dios está en silencio. God, I know you hear my prayers. Señor, yo sé que tú escuchas mis oraciones. I know you are good. Señor, yo sé que tú eres bueno. And I am trusting in your timing. Y estoy confiando en tu tiempo. In the midst of all of David's prayers and pleas to God, En el medio de todas las oraciones y ruegos de David a Dios, we see that he wrote a great reminder to himself and to us. vemos que él escribió un gran recordatorio para nosotros y para él. In Psalm chapter 7, verse 13, he says, "Yet I am confident that I will see the Lord's goodness while I am here in the land of the living." Dice en Salmos 27:13, pero de una cosa estoy segura, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivos. I am confident that I will see the Lord's goodness. Estoy seguro que voy a ver la bondad de Dios. Even when in the moments where he is silent to my prayers and my pleas, Incluso en los momentos en el que Él está en silencio a mis oraciones y peticiones, I am confident that I will see his goodness. estoy confiada que voy a ver su bondad. I am confident that he hears my prayers. Estoy confiada que Él escucha mis oraciones. And as we continue trusting and worshiping and praying to God in those moments where he is silent, Y mientras seguimos orando, buscando al Señor, orando en esos momentos en el que Él se siente en silencio, we build our faith and we strengthen our confidence in God. se construye nuestra fe y nuestra fortaleza en el Señor. We learn to trust him and to trust his timing, Aprendemos a confiar en Él y a confiar en sus tiempos, even in those moments where he is silent. incluso en esos momentos donde Él está en silencio. Because we have learned from the previous time that he hears our prayers. Porque sabemos de tiempos antiguos que Él escucha nuestras That oraciones, he's always on time, que Él siempre está a tiempo, even though we can't track his responses like our Amazon orders. aunque no podamos seguir sus respuestas como una orden de Amazon. And so as we finish our sermon this morning, Así que mientras terminamos este sermón esta mañana, we want to open our altar space here at the front. queremos abrir el altar aquí en el frente. We want to invite you, if you are seeking the Lord for something, Queremos invitarte que si estás buscando al Señor para algo, if you are praying for something, si estás orando por algo, we want to encourage you to keep praying, keep asking, keep seeking.
Queremos animarte a que sigas orando, sigas preguntando, sigas buscando. And we want to invite you to come to the altars this morning and pray. Y queremos invitarte a que vengas al altar y ores. The altar isn't a magical place where God suddenly responds, El altar no es un lugar mágico donde Dios de repente responde, but it's a step of faith pero es un paso de fe to say, God, I'm going to come to this place and I'm going to meet with you. para decir, vengo a este lugar y me voy a encontrar contigo, Señor. It's putting ourselves in a position to hear from him. Es ponernos en la posición de escuchar al Señor, But it's a step of faith in that waiting. pero es un paso de fe en esa espera. It's a way of us saying, God, I know that you hear my prayers even when you're silent. Es un paso de decir, Señor, sé que escuchas mi oración incluso cuando estás en I silencio. trust that you hear my prayers when you're silent. Confío en que escuches mis oraciones cuando estás en silencio. We have people on either side of the front this morning, Vamos a tener personas al lado del altar esta mañana and they would love to pray with you. y les encantaría orar contigo. If you have something that you would like for us to agree in prayer that you are seeking, Si tienes algo en que te gustaría que oráramos contigo, our team would love to pray with you this a morning. nuestro equipo le encantaría orar. Keep praying. Sigue orando, Keep seeking God. sigue buscando a Dios. Keep trusting him in those moments. Sigue confiando. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.